demás participantes, sean ustedes muy bienvenidos. Soy el economista Renzo Torres, trabajo en la oficina de presupuesto de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. Mi especialidad es presupuesto público y bueno, a continuación quisiera compartir con ustedes la siguiente noticia. Luego de haber revisado esta noticia, quisiera hacerle algunas preguntas. ¿Qué es la reserva de contingencia? ¿Por qué debe existir un equilibrio fiscal? ¿Y el Congreso tiene iniciativa de gasto? Bien, ahora les pediré que intenten adivinar cuál es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Muy bien. El día de hoy abordaremos el tema bases normativas del sistema presupuestario. Acompáñenme en el desarrollo de este tema, en donde intentaremos contestar estas preguntas. Bases normativas del sistema presupuestario. Bueno, aquí vamos a definir los 4 puntos que vamos a hablar respecto a este tema. Como punto inicial tenemos la ley 28411, que es la ley general del Sistema Nacional de Presupuesto. La ley 31953, que es la ley de presupuesto del sector público para el presente año fiscal, el decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el decreto legislativo 1440 y por último la directiva para la ejecución presupuestaria, la número 001 del 2024-F/50.01. Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Actualmente derogada, salvo en ciertos extremos, de acuerdo a lo indicado en la única disposición complementaria derogatoria del DL 1440, la cual menciona que deróguese la ley 28411, Ley General Nacional del Presupuesto, salvo la cuarta, séptima, octava, décima, duodécima y decimotercera disposición final. Dichas están relacionadas a la recaudación, pensiones, BCR, entre otros. Y la segunda, tercera, cuarta, sexta, séptima y novena disposición transitoria de dicha ley, que estas están relacionadas a materia de recursos humanos, ya sea PAP, remuneraciones y el CAFAE, las cuales mantienen su vigencia. La transitoriedad indicada en la única disposición complementaria del DL 1440 indica que en tanto se implementen los artículos referidos a la novena disposición complementaria final, sigue vigente la ley 28411. La novena indica que la vigencia y progresividad del presente decreto legislativo entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2019, salvo los siguientes artículos que se implementan de manera progresiva, conforme lo determina la DGPP mediante resolución electoral. Esto referente a los artículos 16, 17, 21, 24, 25 y del presente decreto legislativo. Un ejemplo de una resolución secretarial, o sea, una modificación tipo 4, ¿no? Que en el considerando se citaba, ¿no?, que conforme a la resolución directoral 001 del 2019, publicada en el Diario Oficial del Peruano, con fecha 10 de enero del 2019, se dispone la entrada en vigencia de los artículos establecidos en la novena disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1440, estableciéndose, entre otros, que el artículo 47 referido a las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático entrarán en vigencia a partir del 1 de enero del 2021, disposición que fuera recientemente modificada por el artículo 4 de la Resolución Electoral 24 del 2022 del Ministerio de Economía y Finanzas, y dispone de su entrega en vigencia a partir del 1 de enero del 2026. En consecuencia, actualmente se encuentra vigente el artículo 40 de la Ley 28411. Este es como que el punto de partida para toda la base normativa del sistema presupuestario. Pasamos a la Ley 31953, que es la Ley de Presupuesto para el presente año fiscal, ¿no?
Aquí algunos conceptos que tendríamos que manejar. El presupuesto público es el principal instrumento de gestión del Estado, ¿no? Busca otorgar un mayor bienestar a la ciudadanía a través de una asignación eficiente y eficaz de los recursos públicos. Esto acorde con la disponibilidad de los fondos públicos. El presupuesto público contiene el detalle de las autorizaciones de gastos por distintas funciones estratégicas a cargo del Estado en los diversos niveles de gobierno, ya sea regional, nacional y local. Ahora, ¿cómo se elabora el presupuesto público? Aquí vamos a detallar cuatro fases. La primera fase, que es la programación y formulación, es un proceso técnico que se realiza entre enero y agosto del año en el ámbito del Poder Ejecutivo. Aquí participan todos los pliegos presupuestales en que se define la disponibilidad de recursos y su distribución entre las entidades, así como los resultados esperados, el mismo que concluye en la presentación del proyecto de ley de presupuesto público al Congreso de la República. La segunda fase es la aprobación. Este proceso se realiza entre agosto y noviembre, esto ya en el ámbito del Poder Legislativo, ¿no? En este caso en el Congreso de la República. La Comisión de Presupuestos se encarga de estudiar el proyecto presentado por el Ejecutivo y finalmente el Pleno del Congreso lo debate y aprueba. Ejecución y seguimiento. Se realiza entre enero a diciembre del año fiscal. Aquí las entidades de los tres niveles de gobierno reciben los recursos públicos y atienden las obligaciones de gasto según el presupuesto aprobado. Y por última fase tenemos la evaluación. Esta se realiza de enero a diciembre del año fiscal. Aquí se miden los resultados obtenidos para mejorar la asignación del gasto en los años siguientes. Antes de continuar, hagamos una pausa para responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la herramienta que tiene que manejar todo presupuestólogo? Continuamos con el desarrollo del tema. Decreto Legislativo Nacional de Presupuesto Público, el DL 1440. Eh, ¿Qué es el decreto legislativo? ¿No? Aquí tenemos una pequeña definición respecto a ello. El Sistema Nacional de Presupuesto Público es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que conducen al proceso presupuestario en las entidades públicas. ¿Cuál es el objetivo? El decreto legislativo tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Presupuesto Público, integrante de la administración financiera del sector público. El presupuesto constituye como un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población. Esto a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las entidades. Es también una expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender en el año fiscal. Refleja los ingresos que financiarán dichos gastos. Y por último, comprende los objetivos y metas a alcanzar en el presente año. ¿Qué son los ingresos públicos? Bueno, los ingresos públicos financian gastos que generen el cumplimiento de los fines institucionales, independientemente de la fuente de financiamiento de donde provengan. Su percepción es responsabilidad de las entidades competentes con sujeción a las normas de la materia. Los ingresos públicos se orientan a la atención de las prioridades de políticas nacionales, regionales y locales en sus respectivos ámbitos territoriales, en el marco de los principios del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Tenemos dos clasificaciones, ¿no? La clasificación económica y la clasificación por fuente de financiamiento. En la económica, los ingresos públicos se dividen en genéricas, subgenéricas y específicas del ingreso. Y por fuente de financiamiento, agrupa ingresos públicos que se financian del presupuesto, que financian el presupuesto del sector público de acuerdo al origen de los recursos que lo conforman. Las fuentes de financiamiento del sector público se establecen en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del sector público. ¿Qué es el gasto público? Los gastos públicos
Son el conjunto de erogaciones que realizan las entidades con cargo de los créditos presupuestarios aprobados, para ser orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por las entidades de conformidad con sus funciones, para el logro de resultados prioritarios u objetivos estratégicos institucionales. ¿Cuál es la estructura de los gastos públicos? Eh, Se estructuran siguiendo las clasificaciones institucionales, económica, funcional, programática y geográfica, las mismas que son aprobadas mediante resolución directoral de la Dirección General de Presupuesto Público. Clasificación institucional. Aquí se agrupa las entidades que cuentan con créditos presupuestarios aprobados en sus respectivos presupuestos institucionales y sus unidades ejecutoras. En la clasificación funcional, agrupa los créditos presupuestarios desagregados por función, división funcional y grupo funcional. A través de ella se muestran las grandes líneas de acción que la entidad desarrolla en el cumplimiento de las funciones de sus funciones. Como tercera clasificación tenemos la programática. Aquí los créditos presupuestarios desagregados por categorías presupuestarias, ya sea producto y proyecto, permiten la estructuración, seguimiento y evaluación de las políticas y estrategias para el logro de resultados prioritarios que define el gobierno y de los objetivos y mandatos institucionales de las entidades en el cumplimiento de sus funciones y competencias. La clasificación económica agrupa los créditos por gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda. Y estos a su vez se dividen, ¿no?, por genérica, subgenérica y específica de gasto. Y por último, la clasificación geográfica agrupa los créditos presupuestarios de acuerdo al ámbito geográfico donde está previsto el crédito presupuestario, a nivel de departamento, provincia, distrito. Claro, esto según correcto. Como tercer punto, tenemos la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, ¿no?, que es la 001 del 2024. Aquí vamos a abordar el tema de la programación del compromiso anual, o más conocido como la PCA, ¿no? Esta se enumera en el artículo 6.1 de la directiva, ¿no? ¿Qué es la PCA? Es un instrumento de programación del gasto público de corto plazo y se da a toda fuente de financiamiento, ¿no? Aquí hay que tener claro los principios para la determinación, revisión y actualización de la PCA. Como primer principio tenemos la responsabilidad fiscal, que son los gastos que estimen ejecutar los pliegos deben guardar concordancia con las reglas fiscales. Consistencia de ingresos y gastos debe sujetarse a los ingresos que espera recibir. Eficiencia y efectividad en el gasto público. Esto es concordante con una ejecución eficiente y efectiva del gasto público. Presupuesto dinámico. La PCA responde a una ejecución dinámica, ¿no? Todos sabemos que el presupuesto es dinámico. Y como quinto principio tenemos el perfeccionamiento continuo. Aquí la PCA está sujeta a un perfeccionamiento continuo. ¿Cuáles son los procedimientos para la actualización de la PCA? El numeral 9.1 de la directiva nos señala aquí unos criterios que tenemos que tener en cuenta al momento de solicitar una actualización de la PCA, ¿no? Durante el primer trimestre, la PCA de un pliego del gobierno nacional y del gobierno regional podrá ser actualizada. Esto se da a través del aplicativo de SIAF, operaciones en línea, en los siguientes casos, ¿no? Como primer caso tenemos por emergencia declarada por norma legal respectiva que conlleva la ejecución de mayor gasto. Aquí como ejemplo podemos tener el tema de, ¿no?, los decretos de urgencia o decretos supremos que han salido en el marco del COVID, el pago del servicio de la deuda, las transferencias de la reserva de contingencia, las transferencias financieras que se autoricen en la ley de presupuesto, en la ley de equilibrio financiero o en otra norma con rango de ley, así como las provenientes de donaciones.
Adicionalmente, y solo para el caso de las transferencias financieras efectuadas por el SIS, también comprende los recursos no utilizados correspondientes a años anteriores provenientes de las citadas transferencias. Las transferencias de partidas autorizadas en la ley de presupuesto del sector público y las que se realicen durante la ejecución no consideradas en la determinación de la PCA. Conlleva necesariamente a la reducción en el mismo monto de la PCA del pliego que transfiere los recursos y el incremento en dicho monto de la PCA del pliego receptor de los recursos y la atención de sentencias judiciales en calidad de cosas juzgadas. El numeral 9.2 nos indica, claro, esto de la directiva, que la PCA puede ser actualizada para los pliegos tanto del gobierno nacional y de los gobiernos regionales, de igual manera a través del aplicativo SEAF, previa evaluación que realice la DGPP, bajo estos dos casos. El primero es para los casos no contemplados en el numeral 9.1, los que mencionamos hace un momento. En la genérica de gasto, bienes y servicios se evaluará que la certificación del crédito presupuestario del pliego solicitante tenga un nivel superior al 60% de la PCA durante el primer trimestre, 70% de la PCA en el segundo trimestre, 80% de la PCA en el tercer trimestre y 90% de la PCA en el cuarto trimestre. Adicionalmente, el pliego debe demostrar que no existe margen para la redistribución entre partidas de gasto del presupuesto institucional del pliego para atender la necesidad requerida. Como segundo punto, para los pliegos cuyo presupuesto institucional de apertura en la genérica de gasto, adquisición de activos no financieros, sea superior a los 500 millones, se evaluará la certificación del crédito presupuestario del pliego solicitante tenga un nivel superior al 60% de la PCA durante el primer trimestre, 70% durante el segundo, 80% durante el tercer trimestre y 90% de la PCA durante el cuarto trimestre. Adicionalmente, también el pliego debe remitir la proyección mensualizada de ejecución al cierre del año de dicha genérica de gasto a nivel de fuente de financiamiento y demostrar que no existe margen para la redistribución del presupuesto institucional del pliego. El numeral 9.3 de la directiva también nos habla sobre modificaciones internas de la PCA y esta podrá ser actualizada para los pliegos del gobierno nacional y los gobiernos regionales de acuerdo a lo siguiente, ¿no? En el caso de modificaciones internas de PCA que corresponda a las modificaciones dentro del monto total autorizado para el pliego, que incrementen la PCA en gasto corriente y reduzca la PCA en gasto capital en similar monto, se tendrá que evaluar que la certificación del crédito presupuestario supere el 90% de su PCA dentro de la categoría de gasto corriente. Adicionalmente, se tiene que demostrar que no existe margen para la redistribución entre las partidas de gastos corrientes para el caso de las modificaciones internas de la PCA, que incluyen gastos de mantenimiento. El pliego deberá remitir mediante un oficio el sustento que acredite dicha solicitud, sin perjuicio de la solicitud a través del SIAP, ¿no? O sea, van a la par. Es un sustento mediante oficio y a través del aplicativo. Para el caso de modificaciones internas PCA que incrementen el monto de la PCA por la fuente recursos ordinarios y reduzca el monto de PCA de otra fuente de financiamiento en similar monto, se evaluará que la certificación del crédito presupuestario supere el 90% de la PCA, la fuente de financiamiento recursos ordinarios. Adicionalmente, se tiene que demostrar que no existe margen para la redistribución en la respectiva fuente de financiamiento. En el caso de modificaciones internas de la PCA, el pliego debe verificar que la modificación cuente con crédito presupuestario y que no tenga restricciones en el marco de la normatividad vigente. Ejecución del gasto público. La ejecución del gasto público es el proceso a través del cual se atienden las obligaciones de gasto con el objeto de financiar la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por las entidades, ¿no? Aquí en el gráfico que podemos observar, ¿no? Tenemos las fases del proceso, ¿no? Tenemos la certificación, que es
el acto administrativo de garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario, el compromiso que es lo posterior a la certificación, con cargo a lo que ya se certificó por el monto total de la obligación que corresponda, el devengado, que es el reconocimiento de la obligación de pago, y por último el pago, que es la ejecución del pago con cargo a fondos públicos para atender el gasto comprometido y devengado. Disposiciones especiales para la ejecución presupuestaria del gobierno nacional y los gobiernos regionales. Aquí vamos a hablar sobre las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional por nivel de gobierno. El artículo 24 está relacionado al gobierno nacional. Las modificaciones en el nivel institucional se tramitan a través del MEF. La incorporación de mayores ingresos se realizan mediante resolución del titular del pliego. Bueno, una vez emitida esta resolución, se cuenta con un plazo que lo señala el artículo 31 del DL 1440 y se comunica a los organismos señalados, ¿no? En dicho artículo. Las incorporaciones de mayores ingresos distintos a fuentes de financiamiento, recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito se sujetan a los límites señalados en el artículo 50 del DL 1440. El artículo 26 de la directiva referente a los gobiernos regionales es un paralelo a lo mencionado anteriormente. Bueno, también tiene que autorizarse mayores recursos autorizados en la fuente RO por ley o decreto supremo, se incorpora mediante resolución del gobernador. Las provenientes por la fuente ROC y donaciones se aprueban por acuerdo del Consejo y es promulgada por el gobernador mediante una resolución. La incorporación de mayores ingresos distintos a fuentes de financiamiento, recursos ordinarios y ROC también están sujetas a los señalados límites del artículo 50 del DL 1440 y de igual manera se emite una copia de las resoluciones, anexos y detalle de ingresos. Se presentan según cuadro de plazos a los organismos señalados en el artículo 31 del DL 1440. Las modificaciones en el nivel funcional programático por cada nivel de gobierno, el artículo 25 relacionado al gobierno nacional, las habilitaciones y anulaciones entre unidades ejecutoras, el titular del pliego emite una resolución autorizándolo, la oficina de presupuesto presenta copia y su anexo a la DGPP según los plazos establecidos, las habilitaciones y anulaciones dentro de las UE, que estas son las modificaciones tipo 3, las efectuadas en el mes respectivo, se formalizan mediante resolución del titular y se remiten a la DGPP. En el caso de gobiernos regionales, las anulaciones y las habilitaciones entre unidades ejecutoras, también el titular del pliego emite una resolución autorizándolo. La oficina de presupuesto presenta copia y anexo a la DGPP y las habilitaciones dentro de la UE pues son efectuadas en el mes respectivo y se formaliza mediante resolución del titular. Estimados participantes, hemos llegado a la parte final de la exposición. Antes de despedirme, quisiera compartir con ustedes esta siguiente reflexión. ¿De qué manera puede beneficiarse tu comunidad con lo que hemos aprendido el día de hoy? ¿A qué te comprometes con lo aprendido el día de hoy? Y bueno, conmigo ha sido un gusto. Hasta una próxima oportunidad. Muchos éxitos en el curso y buen día con todos.